3. Yo soy Mateo García Pumacahua Chihuantito. Nací en Chinchero, Cusco, el 21 de septiembre de 1740. Fui un militar peruano, prócer de la independencia de Perú, y también uno de los líderes de la rebelión del Cusco de 1814. Obtuve el puesto de cacique de Chincheros gracias a mi padre, don Francisco Pumacahua Inca. Fui cacique de Chincheros, mi pueblo natal. También fui cacique de Maras, Guayabamba, Umasbamba y Sequecancha. Estudié en el Colegio San Borja, que era para indios nobles como yo. Durante la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, entre 1780 y 1781, contribuí a la causa realista con pertrechos y hombres. Tuve una estrategia que derrotaría a Túpac Amaru. Dije que la grandeza de Túpac Amaru también era su debilidad, y que si los atacáramos con indios, él no nos haría nada, ya que Túpac Amaru se cree como un padre, y un padre no ataca a sus hijos. Paralelamente gané prestigio entre la nobleza inca, siendo elegido alférez real de indios nobles del Cusco en 1812. También tuve enfrentamientos con diversos criollos, tales de casos como Diego Cristóbal Túpac Amaru en la batalla de Paucartambo. También apoyé las campañas de pacificación posteriores a la derrota de los rebeldes. En reconocimiento a mis servicios obtuve el rango militar, llegando a ser coronel de infantería. En 1811 respaldé la campaña del Alto Perú junto al brigadier Goyeneche. En 1813, siendo integrante de la Real Audiencia de Cusco, de la que había llegado a ser presidente interno de 1807, tuve la noticia de la Constitución Liberal Española en 1812 y de las muchas leyes indias que no se aplicaban. Me di cuenta de mi grave error e hice mal al pertenecer al ejército realista y también al haber ayudado a los realistas a derrotar a José Gabriel Condorcanqui. No obstante, me avancé en edad. Me uní entonces a otros líderes indígenas descontentos y a criollos liberales demandando la vigencia de la Carta Española de 1812. Junto a José Angulo, Domingo Luis Astete y el teniente Juan Tomás Moscoso, el 3 de agosto de 1814, tomando como pretexto las elecciones de diputados para la Corte de Cádiz en España, los patriotas del Cusco tomaron una conspiración libertaria. Para tal efecto, los vecinos nobles se unieron y nombraron a una junta gubernativa adicta a Fernando VII. Como presidente fui elegido yo, que por dicho motivo ostentaba el grado de brigadier de las fuerzas realistas. En 1814 volvió al trono Fernando VII, por lo que el virrey del Perú, Fernando de Abascal y Sousa, Marqués de la Concordia, les comunicó a la Junta Gubernativa de Cusco que ya no tenía razón de existir. Ante tal noticia, se hicieron visibles las verdaderas intenciones de los alzados del Cusco, porque estos, o sea, los patriotas, contestaron que mantendrían su actitud abogando por la suspensión de la esclavitud. Sin duda, esto era un asalto colectivo de la rebelión. Por eso, las declaradas notorias discrepancias se separaron ambos ejércitos para la lucha. Hubieron 3 divisiones, pero solamente hablaré de 2. Los patriotas en la segunda división avanzaron hasta Huancayo. Mientras tanto, en el segundo batallón, los patriotas se instaló en Huamanga bajo el mando de Manuel Hurtado de Mendoza, otro argentino, que tenía como lugartenientes al clérigo José Gabriel Bejar y Mariano Angulo. Hurtado de Mendoza ordenó marchar a Huancayo, la que tomó pacíficamente. El rey Fernando de Abascal y Sousa envió desde Lima una fuerte contingente realista al mando del coronel Vicente González. El término Regimiento Talavera. El 30 de septiembre de 1814, patriotas y realistas se enfrentaron en la batalla de Guanta. Después de 3 días de acciones bélicas, los patriotas se desplegaron tanto que hasta decidieron abandonar su cuartel general en Huamanga. Posteriormente, se reorganizaron en Andahuaylas y el 27 de enero de 1815 volvieron a enfrentarse a los realistas en Matara. Los patriotas fueron nuevamente derrotados. Contradictorias las elecciones históricas, esta segunda división patriota, contando los guerrilleros de Cangallo, volvió a organizarse gracias a los bravos guerrilleros indios. Con las emboscadas lograron obstaculizar el avance de las tropas realistas. Con ello permitieron que el patriota Hurtado de Mendoza reuniera a 800 fusileros, 18 cañones, 2 culebrinas fundidas y fabricadas en el mismo Huancayo,
y 500 indios. El mando de estas improvisadas tropas lo encargó a José Manuel Román, llamado Toro, pero este siniestro personaje los traicionó, alevosamente asesinando a Mariano Angulo y rindiéndose ante los realistas. Esta felonia facilitó la dispersión de las huestes patriotas y el apresamiento de sus cabecillas, José Angulo, Bejar, La Paz, González y entre otros. Fueron tomados prisioneros y trasladados al Cusco, ejecutados en 1815. La tercera división, la cual yo comandaba, logró tomar Arequipa. El tercer agrupamiento militar independentista hizo su campaña en Arequipa y Puno, a mi mando. Mientras las tres divisiones marchaban a sus fuertes de lucha con el Cusco, habían quedado Vicente Angulo, con algún resguardo de indios y negros leales. Mi ejército contaba con 500 fusileros, un regimiento de caballería y 5.000 indios. En Apacheta, Arequipa, vencimos exitosamente a los realistas el 9 de noviembre de 1814. Tomé prisionero al intendente Moscoso y al mariscal Francisco Picoagua. Ingresar a Arequipa y su precisión política fue tal en el cabildo que reconoció la Junta Gubernativa del Cusco el 24 de noviembre de 1814. Antecedentes de la batalla de Mochili. El ejército rebelde estaba compuesto casi en su totalidad por una masa entusiasta y numerosa de campesinos. Según yo, alcanzaban 14.000 hombres, y según testimonios realistas, alcanzaban 20.000, pero carentes de armas e instrucción militar. Solamente 800 de ellos contaban con fusiles, los demás contaban con lanzas, macanas, hondas y garrotes. El ejército real del Perú, al mando de Ramírez, contaba aproximadamente con 1.300 realistas cusqueños, soldados veteranos del teatro de la Guerra del Alto Perú, frente a los patriotas argentinos. Aunque ampliamente superados en número, los jefes realistas confiaban en la disciplina y en la táctica de sus tropas americanas. El 10 de marzo, ambas fuerzas quedaron frente a frente, encontrándose separadas por el río Ayaviri, que se encontraba ofrecido por las recientes lluvias, y que también constituía flanco de los tres campamentos que las tropas mías habían levantado en las laderas de las quebradas. Vísperas a la batalla de ambas fuerzas, intercambiaron algunos tiros de artillería, tomando posiciones del combate, pero sería Ramírez quien mediante una hábil estrategia decidiera la acción. La batalla de Mochili. A las 3 de la tarde del 11 de marzo, el brigadier Ramírez condujo personalmente a sus soldados con los fusiles cartucheras sobre la nuca y el agua hasta las rodillas, a través del río Yay, pequeño pero crecido y pedregoso. A consta, 6 de ellos perecieron ahogados, pero llegaron a la orilla, tomando de flanco a los rebeldes. Los graneros realistas se dispersaron mediante alguna descarga cerrada. Mientras tanto, un grupo de 500 hombres montados asaltó el campamento realista por la retaguardia. Organizó la defensa del capellán del ejército, quien los soldados que habían quedado arrieros, e incluso Rabonas logró instalar un cañón en el morro, rechazando los ataques. El resto del ejército real pasó el río al borde al atardecer, cayendo al deshielo sobre los desorganizados y los rebeldes, y causando una gran mortalidad. Los principales líderes sobrevivientes fueron capturados, entre ellos yo, los hermanos Vicente y Mariano Angulo, y el joven poeta Mariano Melgar, uno de los entusiastas combatientes de la revolución que había sido unido a mi ejército, ostentando el cargo autoritario de guerra. Al día siguiente, fueron fusilados en el mismo campo de batalla varios de mis compañeros, entre ellos Mariano Melgar. Yo fui apresado en Sicuani, donde se me sentenció a morir decapitado, pena que se cumplió el 17 de marzo. Los pronunciamientos y la carta del virrey José Fernando de Abascal y Sousa, Marqués de la Concordia, 1806 y 1816, firmados por la Junta de Gobierno del Cusco en agosto de 1814, tienen el mérito de expresar un anhelo de soberanía basado en las leyes libremente votadas. Finalmente me ejecutaron en Sicuani, el Cusco, el 17 de marzo de 1815. Muchas gracias. Eso fue todo de la gran vida de Mateo García Pumacahua. Gracias.